Revolución Mexicana. Las causas de la Revolución Mexicana fueron por las desigualdades entre los campesinos, que eran cada día más pobres, y los hacendados y empresarios americanos, que eran permanentemente favorecidos por las medidas económicas establecidas por Porfirio Díaz. Nombre: José de la Cruz Porfirio Díaz, Mori. Lugar y fecha de nacimiento: Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre de 1830. Origen social: clase media baja. Oficio: militar. Datos destacados: concentró el poder por más de 30 años. Por eso querían independizarse de Estados Unidos y terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio formó el avance de las grandes propiedades, que fue paralelo al de los cultivos de exportación. El enequén o sisal, el caucho, el café y el ferrocarril. Ideologías de Porfirio eran positivas, manifestaban su desprecio por el pueblo indio, proyectaban eliminarlo y traer como elemento población y progreso a inmigrantes europeos. Las comunidades indias fueron desposeídas de las tierras de riego. Nombre: Francisco Ignacio Madero Fernández. Lugar y fecha de nacimiento: Parras de la Fuente, Coahuila, 30 de octubre de 1873. Origen social: clase alta. Oficio: empresario. Datos destacados: en 1909 funda un partido nacional antirreflexionista contra Porfirio Díaz. Madero declaró nulas las elecciones de 1910, exigió el sufragio efectivo y no la reelección, llamado a la insurrección armada que estallaría luego de diferentes estados mexicanos. Madero, con el ejército porfirista, llevó la ruptura y el enfrentamiento entre distintas fuerzas. El pueblo exigía libertad, igualdad y justicia. Las medidas que implementaban era la protección al trabajador, el reconocimiento de derechos las tierras comunales, fraccionamientos de los latifundios y que todo el petróleo del subsuelo pertenecía a la nación. Esto no favorecía a Estados Unidos. La revolución significó la ruptura con el liberalismo económico tradicional que predominaba en Latinoamérica desde la instauración del orden neocolonial. Una de sus medidas avanzaron en reformas profundas para la época: el reparto de tierras, la nacionalización de los ferrocarriles, las empresas petroleras extranjeras y el control estatal de la explotación del petróleo. También proclamó la integración de dispersas comunidades indígenas al considerarlas como parte de la identidad mexicana. El indio no gozaba de gran aceptación entre las clases dirigentes latinoamericanas, pero en México la revolución incorporó la tradición indígena como parte de su cultura e historia. Nombre: José Venustiano Carranza de la Garza. Lugar y fecha de nacimiento: Cuatro Ciénegas, México, 29 de diciembre de 1859. Origen social: clase media alta. Oficio: militar, expresidente y empresario mexicano. Nombre: Álvaro Obregón Salido. Lugar y fecha de nacimiento: Guatabampo, Sonora, 19 de febrero de 1880. Origen social: campesino. Oficio: militar. 1914. Carranza y Obregón se alían buscando el consenso de todos los líderes para decidir el futuro de México, pero Villa y Zapata... Nombre: José Doreto Arango Arambula, alias Pancho Villa. Lugar y fecha de nacimiento: Durango, 5 de junio de 1878. Origen social: clase baja. Oficio: bandido. Nombre: Emiliano Zapata Salazar. Lugar y fecha de nacimiento: San Miguel Anenecuilco, 8 de agosto de 1879. Origen social: campesino. Oficio: labrador y arreiro. Confían de Carranza y deciden combatir por su cuenta. El concepto tierra y libertad de Zapata y Villa se multiplica por todo el territorio, pero el ejército de Villa
es derrotado por el ejército de Carranza y Obregón en 1915 y en 1916 el de Zapata, y Carranza es nombrado presidente. 1917. La nueva Constitución establece una regulación de las tierras, pero Carranza, al no emprender reformas sociales importantes, asesina a Zapata en 1919. Mientras tanto, Obregón se diferenciaba de Carranza dándole beneficios a los campesinos. Siendo el principal candidato a la presidencia, asesina a Carranza en 1920, cerrando el periodo de guerras civiles. 1920. Obregón normaliza la vida institucional y reordena la economía, mejora la educación pública y un intenso apoyo a las artes. El agitador, por Diego Rivera en 1927, El porfirismo de la Revolución, por David Alfaro Siqueiros, Mural 1960. A mediados de los años 30, Lázaro Cárdenas, general de la Revolución en la presidencia, se hace eco de las demandas postergadas, promoviendo una relación estrecha con los grandes sindicatos obreros. Finalmente, Cárdenas consuma la principal promesa revolucionaria y promueve una extensa reforma agraria, dejando latir el grito sordo de miles de mexicanos: tierra y libertad. En 1914, durante la Revolución Mexicana, Estados Unidos intervino militarmente en México, en el que las tropas estadounidenses fueron arrestadas por las fuerzas leales al líder revolucionario Carranza. Como resultado, Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz durante varios meses. Sin embargo, la ocupación no duró mucho y las tensiones se resolvieron principalmente por la vía diplomática. Parte del neocolonialismo estuvo presente antes de la Revolución Mexicana. Estados Unidos tenía una presencia económica significativa en México. Varias compañías estadounidenses tenían intereses en sectores como el petróleo, la minería y la agricultura. Estas compañías a menudo operaban en condiciones que beneficiaban a los inversionistas extranjeros y dejaban a la población local con escasos beneficios. Durante el conflicto revolucionario, algunas de estas empresas sufrieron daños o tuvieron que abandonar el país temporalmente.